No pone el sello sobre nadie. Busca a los que suspiran y lloran por las abominaciones. Otra palabra para abominación es pecado. Amigos, la inspiración lo deja absolutamente claro. En el segundo volumen, volumen 2, volumen 5, página 211, Ellen White dice, en el volumen 5, página 211, ella menciona cuáles son las palabras ahora. Ella menciona aquellos que no derraman lágrimas. ¿Qué implica derramar lágrimas? Derramar lágrimas implica que estás contento, ¿verdad? No. ¿Qué significa lamentar? Si estás de luto, dices que él está de luto. ¿Qué estás implicando? Si digo que él está de luto, ¿me está llorando? Ella dice que quienes no lloran por su decadencia espiritual ni por los pecados de otros se quedarán sin sello. ¿Pueden oír lo que dice la inspiración? Amigos, si pasan semana tras semana y nunca se arrodillan en lágrimas por su decadencia espiritual, significa que no tienen una verdadera visión de Dios. ¿Dices que no tengo una visión real de Dios? Todo hombre, sin importar cuán santo, al estar ante la divinidad decía, ¡ay de mí! Daniel dice que su justicia se volvió corrupción, aunque no hay registro de pecado. Sí, él pecó, pero dijo, mi justicia se ha convertido en corrupción. Amigos, si pueden pasar semanas y vamos semana tras semana y no nos encontramos de rodillas en lágrimas por nuestra propia decadencia espiritual, no tenemos una verdadera visión de Dios. Y puedo asegurarle esto, no está listo. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Es una experiencia cristiana que yo lo lamente. Amigos, es imposible. Un fin de semana pasa. Podrías decir que no hay pena, pero nunca hago nada. Amigos, estamos engañados incluso si no lo estamos. ¿Tienen una visión de su propio corazón? Digo que al leer la vida de Jesús es como ver mi corazón y noto lo lejos que estoy de la pureza y la santidad. Cuanto más observas esa vida, amigos, es realmente imposible, lo creo, contemplar a un personaje de tal magnitud y aún pensar que eres justo. Imposible. Cuanto más observo, más me pongo a llorar. ¿Por qué lloro? Lloro porque me doy cuenta de mi deterioro espiritual. Somos conscientes de que este hombre, Jonathan Perry, no repasaré todo esto. El Plan Estratégico Nacionalista Cristiano del Proyecto 2025 describe un esquema para derrocar la democracia de EU. ¿Y qué quieren poner? Una teocracia. ¿Qué es exactamente una teocracia? ¿Qué es una teocracia? Una nación que está completamente controlada o supuestamente gobernada por Dios. Eso es lo que se denomina una teocracia. En otras palabras, cuando existe una unión total entre el Estado y la Iglesia, como mencionamos en nuestro estudio anterior, 6,000 años es el límite. 6,000 años es el límite fijado. Queridos amigos, hay una cita dentro de otra que menciona que la vida de Jesús fue en la 4,000 a la generación. Vas 2,000 años hacia el futuro y llegas a 6,000. Estamos en los límites de los 6,000 años. Donde quiera que mires, indica el límite. Indica el límite. Hemos alcanzado el límite. Hemos llegado a eso. Ahora, no leeré esto, pero puedes ver que el segundo párrafo menciona cómo Jonathan Berry estaba promoviendo esta teocracia donde se une la iglesia y el Estado. Pero Jonathan Berry es especial. ¿Por qué es único? Porque dice claramente que el domingo debe ser un día de descanso impuesto por el Congreso. Claramente él no lo oculta. Ellos lo toman a la ligera. Este hombre no lo toma a la ligera. Y además es abogado. No juegues con eso claramente. El segundo párrafo menciona a Jonathan Berry. Luego habla sobre cómo él quiere un sábado, un domingo, no el verdadero sábado. Tercer párrafo, cómo él quiere el domingo. Dios ordenó el sábado como día de descanso hasta hace poco. Así que él habla del judeo-cristiano. Pero cuando él menciona el sábado, no se refiere al sábado bíblico, sino al sábado dominical, el 13 de junio de 2025. Puedes ver que Cristo fue la ley dominical. Dice nuestro visitante dominical, que es un periódico. Nuestro visitante dominical apoya las leyes azules diciendo que facilitaron mantener el domingo santo. Hay un clamor viniendo de todas partes en América, un clamor por el domingo. ¿Sabes por qué? Los amigos del campo, hoy en 2025 Estados Unidos está perfectamente preparado para una ley dominical, perfectamente preparado. Hemos regresado a 1888, al año 1892. ¿Puedes decirme quién fue uno de los primeros grupos de personas que mencionamos? Esa es la clave, ese papa. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cómo podría olvidar su nombre? Papa León.
¿Con quién se reunió primero el Papa León? ¿Cuál fue el primer grupo que mencionamos? Hubo una razón por la que mencionó que se reunió con ellos. Incluso estaban sorprendidos de que el Papa los llamara primero. Recuerden los testimonios a los ministros 117 que el Papa de Roma tiene un papel clave en el desenlace de la historia mundial. Ese hombre juega un papel crucial en qué grupo de personas. Recuerden, ese grupo busca una ley dominical. Mencionamos que mostramos que quieren una ley dominical en Europa. Quieren una ley dominical en Europa. Incluso han infiltrado el Parlamento, donde los miembros del Parlamento en Europa están diciendo que el domingo debe ser un día de descanso. Comercio, la conferencia de los obispos europeos. Recuerde que demostramos que la conferencia de los obispos europeos. Actualmente la conferencia de los obispos europeos trabaja en Europa para establecer una ley dominical. Hay otra conferencia de obispos en América llamada la Conferencia de los Obispos Americanos, que sigue la misma agenda que la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU. Entonces dice la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU. Así que esos son obispos no en Europa, sino obispos en América. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su deseo? Este es el 6 de abril de 2025, el significado del domingo. Cómo el descanso dado por Dios desbloquea un propósito para la vida. Ahora, amigos, no sé cómo estos hombres leen el domingo en la Biblia. Claramente no está allí. Dicen que Dios dio el domingo como día de descanso para una vida con propósito. Tienes la conferencia de obispos en Europa, los obispos europeos el domingo y también a los obispos de América. ¿Cuál es su agenda? La misma agenda, la ley dominical. Y luego, amigos, otra vez la administración de Trump suma al autor del proyecto 2025 al Departamento de Educación. Déjenme decir esto. Trump está llenando su gobierno con órdenes del proyecto 2025. Eso está haciendo. Cada aspecto, la inspiración dice en el volumen 5. Creo que 81. Ella incluso menciona que muchas estrellas que admiramos por su brillantez en ese momento se apagarán en la oscuridad. ¿Tienes fe suficiente para que si ves que casi todo el movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día va en la dirección equivocada, aún podrías mantenerte firme? No estoy ni siquiera hablando del mundo. Sí, que el mundo te odie es una cosa, pero ver al grupo de personas con las que te has asociado distanciarse de ti y llamarte una rama disidente, un marginado, llamarte un extremista, ¿serías capaz de enfrentarlo si no puedes lograrlo en una congregación local? ¿Algunos privilegios si no logras manejarlo en una congregación local? No me refiero a todo el movimiento. Permites que la congregación local te influya hasta que te rindas. ¿Cómo vas a resistir cuando toda la denominación te odie? Imposible. La inspiración dice en los fundamentos de la educación cristiana del 2 al 8. Ella dice que cuando los adventistas del séptimo día alcancen el estándar que el Señor desea que alcancen, los mundanos los considerarán raros, singulares, extremistas estrictos. ¿Cómo va a considerarnos el mundo como extremistas? No comen eso, no ven eso, no hacen esto. Estas personas son extremas. No se meten el veneno en el cuerpo. Estas personas son extremas. ¿Cuál fue la posición de nuestro movimiento cuando surgió el asunto del veneno? Y amigos, eso ni siquiera fue un gran problema. Cuando dije que una vez fue un gran problema, lo fue. Estaba dividido. Algunos estaban a favor, otros en contra. Estoy diciendo que cuando la tormenta realmente estalla, la iglesia parece estar a punto de caer. ¿Por qué parece? Porque casi no hay adventistas del séptimo día permaneciendo fieles a Dios. Y en ese momento parece que desde la conferencia general hasta la congregación local, todo el movimiento está abrazando un día de adoración incorrecto. ¿Cómo te mantendrás firme cuando todo el movimiento se opone a la verdadera observancia del sábado? ¿Cómo podrán mantenerse firmes, amigos, si no conocen bien a Jesús? Si su fe está en alguien más o en algo que no sea Jesús, no resistirán esa presión fuerte. Será una presión extremadamente severa. Presión del mundo, presión del movimiento, presión de los familiares. Estás experimentando presión desde todos los ángulos para ceder ante tu propio gobierno, ceder y aceptar el domingo como un día especial de adoración. ¿Cómo vas a mantenerte firme a menos que conozcas a Jesús como un amigo personal e íntimo? A menos que tengas esa experiencia, amigos, no me importa qué dieta sigas, no me importa si no conoces a Jesús, vas a ceder. Si no estás viviendo de acuerdo con toda la luz que Dios te ha dado, vas a ceder. Si sigues atesorando el pecado, cuando esa tormenta estalle, vas a ceder.
Si hay algo entre tú y el Salvador, vas a flaquear. Si no puedo renunciar a un pequeño fragmento de música, o a un pequeño video, o a cualquier cosa, si no puedo renunciar a una pequeña cosa, ¿cómo renunciaré a mi vida? No resulta factible, querido, no resulta factible. No puedes. No podemos decir no a nuestra carne ahora cuando desea ciertas cosas. ¿Cómo dirás no a tu carne cuando quiere algo y tienes presión o te presionan para hacer lo que la carne dice y aceptar el domingo? Si hoy no hay presión y todo es solo tú y la carne sigue ganando cada vez, es solo tú y la carne sigue ganando, y entonces dices, no, ¿cuándo? Cuando haya más presión resistiré. Nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Amigos, hoy solo están recibiendo presión de ustedes mismos y ceden. Dentro de poco recibirán presión de todo el mundo y de su denominación, de personas que alguna vez amaron, amigos y enemigos, todos ejerciendo presión. ¿Qué harás entonces? ¿Qué harás entonces en ese instante tan crucial? Reconversión. Lo que debe pasar en nuestras iglesias, en tu vida, en nuestras vidas. Reconversión. ¿Sabes qué es una reconversión? Re significa que ya ocurrió antes, pero estás retrocediendo. Estás viviendo en un estado de apostasía. Y así, cuando una persona es reconvertida, significa que primero fue convertida. Está viviendo en un estado de apostasía y necesita ser reconvertida. La inspiración me indica que lo que falta en nuestro movimiento o lo que realmente necesitamos es la reconversión. Algunos hemos vivido en apostasía por años. Durante años hemos vivido en retroceso. La inspiración dice que debe tomar posesión de la iglesia un poder extraordinario. Luego, ella nos dice claramente que debe haber reconversiones. Es necesario que ocurran reconversiones. Ella afirma que la reconversión debe llevarse a cabo entre los miembros. Eso somos tú y yo. Como testigos de Dios, hablen del poder de la verdad que santifica el alma. Escuchen lo que ella dice. Amigos, presten atención. ¿Por qué estamos estudiando el mensaje del tercer ángel? ¿Contra qué advierte el mensaje del tercer ángel sobre la ira de Dios? Escuchen, renovado. Si se reconvirtieron, se renovaron, purificaron y santificaron, la iglesia debe ser verdaderamente diferente. De lo contrario, la ira de Dios caerá sobre ellos con mucho mayor poder que sobre aquellos que nunca han profesado ser santos. ¿Oíste eso? La inspiración dice que si no hay reconversión en nuestras vidas, la ira de Dios caerá sobre nosotros con mayor fuerza que sobre aquellos que nunca han profesado ser santos. La inspiración afirma que si no hay una reconversión genuina, debemos esperar la ira de Dios y no de cualquier manera. Lo que ha realizado en ti será mucho más grande que lo que ha hecho en el mundo. Porque conocías la verdad. Entendiste el mensaje, estuviste bajo él durante años. Tuviste tiempo suficiente para desarrollarte, pero optaste por no hacerlo. Si voy a ser transformado basado en Jesús y lo que el profeta está proclamando, Jesús dice que debes nacer. ¿De qué? Del Espíritu. Luego más adelante debes renacer. ¿De qué? Agua. Eso es el bautismo. Eso es el bautismo. Hechos capítulo 5. Quiero que veas por qué muchos oran y no reciben el Espíritu. Hechos 5, versículo 32. Hechos, capítulo 5, versículo 32. Dice, y nosotros somos sus testigos. Pedro afirma de estas cosas. Somos los testigos de estas cosas. Y asimismo, el Espíritu Santo que Dios ha otorgado a aquellos que le obedecen. ¿Por qué sucede esto? Muchas oraciones están solicitando el Espíritu, pero no hay presencia del Espíritu. ¿Por qué? Porque oramos por el Espíritu, pero no queremos someternos a Él. Por eso no puede venir. ¿Qué tipo de oración debería integrarse con la sumisión? Dime, ¿cuál es el mayor obstáculo para la reconversión? El ego. Hola, hola, hola. ¿Cuántas veces? 3 ocasiones en las que el profeta menciona yo es apreciado y se esfuerza por alcanzar la supremacía. ¿Cuánto tiempo va a continuar esto? Signo de interrogación. A menos que se produzca una reconversión, pronto habrá una escasez tan significativa de piedad que la iglesia será representada por la higuera madre.
Amigos, ¿han visto cuál es el problema entre nosotros? ¿El ego, el ego o el ego? El ego. Ella dice que el ego es el problema. La inspiración dice que prospera por la supremacía. ¿Cuánto tiempo seguirá esto en tu vida? Donde el ego está dictando a la izquierda, a la derecha, el ego también está dictando. ¿Cuánto tiempo persistirá esto en nuestras vidas? El apóstol Pablo estaba absolutamente convencido de que si llegaran a comprender el impresionante sacrificio realizado por la majestad celestial, todo egoísmo sería completamente desterrado de sus vidas. El apóstol Pablo expresó que si llegamos a comprender el asombroso sacrificio realizado por la majestad celestial para nosotros, todo egoísmo sería completamente eliminado de nuestras vidas. Quiero enfocar nuestras mentes en la cruz ahora. Sí, enfocamos nuestras mentes, pero queremos llegar a la cruz y mostrar cómo ser salvados. Quiero que miremos el último día de la vida de Jesús, que es central para la cruz. Y quiero que veamos cómo ser salvos basándonos en ese día de hace casi 2000 años. Déjame hablar. En el último día de la vida de Jesús en esta tierra, estoy hablando en su forma humana, cuando murió en la cruz ese día, hubo 3 hombres salvados, un judío, un romano y un griego. 3 hombres salvados representando cómo el evangelio debía cruzar fronteras para alcanzar a cada nacionalidad, todos. Judío, romano y griego fueron salvados ese día. Quiero que notemos que la manera en que esos 3 hombres fueron rescatados es como nosotros también debemos serlo. La salvación de esos 3 hombres debe ser mi experiencia para que yo pueda ser salvo. Permítanme ayudarnos por la gracia de Dios. No voy a ir al texto a leer sobre cada uno de estos 3 hombres por cuestión de tiempo. Pero todo está en Mateo, capítulo 27. Lo puedes encontrar allí. Mateo 27 y Lucas 23, lo encontrarás allí. Pero solo estoy hablándonos ahora. Ese día 3 hombres se salvaron. Romano, helénico, hebreo. Hebreo. ¿Quién era el judío? ¿Quién era el judío que fue salvado ese día, que no fue por su nombre? Pero, ¿dónde estaba ese judío? ¿Su posición? ¿Cuál era la ubicación exacta del judío que fue salvado en ese día específico? ¿Dónde estaba el judío? ¿Dónde estaba el judío, hermano? El judío se encontraba colgado en la cruz. ¿En qué lugar estaba el judío que fue salvado en ese día específico? Se encontraba colgado en la cruz. ¿En qué lugar estaba ese romano que fue salvado en ese día? Al pie de la cruz. ¿Y en qué lugar estaba ese griego que fue salvado en ese día? Él estaba llevando la cruz. Puedes observar, todos aquellos que fueron salvados ascendieron a la cruz. El judío que estaba clavado en la cruz, el romano que estaba de pie al pie de la cruz y el griego que estaba llevando la cruz. Y mencioné, Señor, esto es realmente poderoso. El Señor dice, así te salvas. Debes estar presente en la cruz. Debes cargar tu cruz y seguirme. Y necesitas aprender las lecciones de penitencia y humillación al pie de la cruz. Los CEF de 83 años consideran que Pablo explica cómo estaba viviendo en una relación de salvación. Él afirma, estoy crucificado con Cristo. Pablo dice, no me intereso en la cruz, estoy crucificado. Jesús enseña en Lucas 9:23 que si alguien quiere seguirlo, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo y además, ¿qué más? Tomar su cruz y seguirme. Amigos, ¿de qué manera seremos salvados? Nuestra salvación es absolutamente central en la cruz, central. ¿Qué es lo que debe ser crucificado en la cruz? En Gálatas 5 te explicará de manera clara qué es lo que debe ser crucificado. Gálatas 5. Estoy revisando el versículo 24 del capítulo 5 de Gálatas 24. Menciona en Gálatas 5:24. Menciona, y aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado la carne junto con sus pasiones y deseos. ¿Qué debe crucificarse? Las pasiones y deseos. Los que son de Cristo.
¿Sabes que el ladrón observó a Jesús siendo burlado, magullado y colgado en la cruz? Vio al Cordero de Dios que elimina los pecados del mundo. Y esto es lo que debemos contemplar al observar la cruz. Al ver a Jesús suplicando, veamos al Cordero que no elimina solo algo, sino que elimina todo pecado. En realidad, si no es todo, entonces no quieres nada y debe ser todo o nada. No quiere la mitad, lo quiere todo, lo quiere todo, lo quiere todo. Así que amigos, sencillo, ¿cómo somos salvados? Somos salvados al tomar nuestra cruz como ese griego y seguir a Jesús. ¿Cómo somos salvados? Como el yo judío debe ser colocado en la cruz y como el deseo romano de las edades 83, debemos aprender las lecciones de penitencia si alguna vez somos salvados. El profeta dice que debemos aprender las lecciones de penitencia, que son el arrepentimiento y la humillación al pie de la cruz. La transformación de la salvación se enfoca principalmente en la cruz.